Muy buenos días, estamos transmitiendo desde Ciudad Alicia, Chihuahua, en su programa Renovando el Entendimiento. Aquí muy contentos de estar juntos estudiando la palabra versículo por versículo, pero bajo una óptica revelacional de la verdad presente, para que se nos forme una mentalidad de reino y podamos cumplir la misión para la cual nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? Y lo hacemos con mucho gozo, porque la plataforma normal del reino es eso, el gozo, ¿verdad? El entendimiento de nuestra posición en Cristo. Entonces estamos completos en Él formándose en nosotros y nosotros desarrollándonos en Él. Los esposos Valderrama, ¿cómo están ustedes? Muy bien, buenas tardes. Mira, hasta, ¿no? Qué bárbaros, parecen artistas. Señora Leti, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sergio, Pastor Sergio. Muy buenas tardes, pues como siempre un placer estar aquí con ustedes. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy bien, y mucho gusto nuevamente de poder estar en contacto con ustedes por este medio. ¿Anda contento? Muy contento. Señora Liber. Contentísima, feliz de estar aquí un día más, una oportunidad más de saludarles y de aprender. Y la señora Mónica, qué gusto verla, señora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, y el equipo de medios allá trabajando como siempre, Omar, Rodolfo, la pastora Claudia recibiendo sus mensajes de cariño, de bendición y de comentarios. Y luego tenemos aquí dirigiendo el tráfico a mi hija Denise, no sé, que está ahí viéndonos muy raro, nos está como analizando ahora. Qué bueno que andes aquí, Denise. Y vamos a orar, vamos a iniciar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra ya está bendecida, tu palabra siempre cumple un propósito. Y gracias por esta reunión de la eclesía, Señor. Unos reunidos aquí en este panel, pero otros reunidos detrás de las cámaras, Señor, en sus medios y dispositivos electrónicos. Tu palabra es muy clara: cuando 2 o 3 se reúnen por causa de lo que tu nombre representa. Tú estás ahí presente como el maestro, estás presente como quien guía. Y te damos gracias por tu presencia impartida en nosotros, de la cual disfrutamos tanto. Nos declaramos alumnos del Espíritu Santo para que Él nos enseñe lo que hoy tiene preparado para nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y le pedimos que nos haga el favor de compartir para que muchas otras personas puedan recibir esto, ¿verdad, Sergio? Así es. Ya hay personas ahorita ya conectadas y les seguimos pidiendo entonces de que nos hagan este favor de compartir. Parece que hay unas personas mira, nuestros amigos de Perú, qué bueno, y Douglas desde Brasil. Hechos 11:1 dice: los apóstoles y los fieles de origen judío se enteraron de que los no judíos habían recibido también el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, les faltó tiempo a los partidarios de la circuncisión para echarle en cara en tono acusador. Fíjese nada más, dice que les faltó tiempo. En otras palabras, le echaron hasta que se cansaron, ¿verdad? Si hubieran tenido más tiempo, hubieran seguido reclamándole. Y fíjese en cuál es el reclamo. Pero, y otra vez, en un tono acusador: has entrado en casa de incircuncisos y hasta has comido con ellos. Pedro comenzó entonces a relatarles detalladamente y desde el principio lo ocurrido. Qué fuerte ejemplo otra vez, ¿verdad?, del espíritu de la religión. Le comentaba aquí antes de iniciar el programa, muchas de estas características las vamos a ver en la mayoría de las cartas apostólicas. Cómo hay quienes han abrazado la revelación, el entendimiento de esta verdad presente, y cómo siempre hay un sector que se opone. Ahorita vamos a ver cómo cambian las circunstancias, pero yo otra vez quiero releer esto porque para mí no nos deja más que una confirmación de todo aquello que se levanta cuando no hay un entendimiento de esta verdad presente. Y es triste decirlo, pero se levantan los sentimientos más, ¿qué pudiéramos decir, doctor? Carnales, terrenales, que producen lo que produce una mentalidad sectaria: odio, rechazo, ira, división. Precisamente por eso
que quede bien claro, el espíritu de la religión es un espíritu que se opone al gobierno de Cristo. De cualquier religión se opone al gobierno de Cristo, ese espíritu babilónico, ¿verdad? Que se opone al gobierno de Cristo. Dice, los apóstoles, no está hablando nada más de cualquier persona, los apóstoles y los fieles de origen judío, en otras palabras, los prosélitos, ¿sí? Se enteraron de que los no judíos habían recibido también el mensaje de Dios. Qué fuerte, Javier, que la oposición no solamente era de los simpatizantes o de los fieles, sino de los propios apóstoles, ¿sí? Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, les faltó tiempo a los partidarios de la circuncisión para echarles en cara, en tono acusador: has entrado en casa de incircuncisos y hasta has comido con ellos. Primer pregunta que hacemos al panel, y se la hacemos a quienes están detrás de cámaras, ¿verdad? Nuevamente le pedimos que nos haga el favor de compartir. ¿Garantiza un título o garantiza estar ejerciendo algún ministerio, estar alineado a la verdad presente? No garantiza nada. Y ojo, no estamos para criticar a nadie, estamos para analizar contextos, ¿sí? En otras palabras, pudiéramos decir que si el ministerio quíntuple, que fue ordenado por Dios, eso no tenemos la menor duda, lo envió el Señor, porque dice que una vez que sube, da dones, ¿sí? Entonces estos son ministerios dados por Él después de su ascensión, pero no garantiza quien sea partícipe del ministerio quíntuple, llámese apóstoles, llámense profetas, llámense evangelistas, pastores y maestros, no garantizan que estén edificando en la verdad presente. No hay ninguna garantía. De hecho, pudiéramos decir de que a lo mejor estadísticamente no estamos hablando ni siquiera de la mayoría, porque muchos ministros han hecho una carrera ministerial muy respetable, pero en base a conceptos donde Cristo no es el centro. En otras palabras, tenemos grandes ministros en el sentido del éxito, entre comillas, que su mensaje se basa en el humanismo, su mensaje se basa en ser mejores personas, su mensaje se basa en actos religiosos, su mensaje se puede basar en que conozcan más los poderes demoníacos que las virtudes de Cristo, mensajes o ministerios proféticos que no se alinean a la verdad presente, sino a ritos, tradiciones, sombras y tipos. Y hay una de dos: cuando se expone de la verdad presente, o su espíritu les confirma que esta es la verdad, porque está unida al propósito eterno que está realizado en Cristo y a esta vida del Espíritu, y pueden con toda humildad decir: si hay que volver a empezar, volvemos a empezar. O se puede generar una reacción furibunda, como la reacción de estos apóstoles y de estos creyentes que estaban a favor de la circuncisión, doctor. Una vez escuché en un congreso al apóstol Balistreri definiendo exactamente lo que era el apóstol. Para empezar, el apóstol tiene que ser un apóstol de Jesucristo, porque son apóstoles de Jesucristo. Y en segundo lugar, deben haber tenido una experiencia personal, que no necesariamente por medio de una visión, pero personal, profunda en el espíritu de Jesucristo sobre sus vidas. Y Cristo impartido. Sí, pero también una cosa que se sintió, una cosa que no hay duda de que Jesucristo lo llamó. Y yo recuerdo también y tener una visión correcta de lo que es la iglesia, ¿verdad? Recuerdo, eso fue en Costa Rica, estábamos ahí. Sí.
y el apóstol Balistreri inclusive hablaba de que sería necesario que todos los ministerios fuéramos certificados o recertificados si realmente estamos siendo aprobados en nuestra edificación, que tiene que ver con la verdad presente, ¿verdad? Sí, con el Señor, con el señorío de Cristo. Sí, Javier. Sí, definitivamente yo considero que existen dos hombres en nosotros. Uno que es el hombre espiritual y el otro que es el hombre carnal. Y definitivamente aquel al que alimentemos más es el que se va a estar manifestando. Nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, sabemos que el hombre antiguo murió, pero de vez en cuando quiere resucitar cada semana con la manera en cómo reaccionamos, y eso se debe porque lo alimentamos más. Y yo creo que aquí cabe mucho pensar el hecho de cómo se alimenta y bajo qué fundamento se alimenta, y eso es lo que va a manifestar ese hombre precisamente en cuanto a conocimiento y revelación de la palabra. En mi conclusión llego al punto de pensar de que tenemos que estar constantemente alimentando a ese hombre espiritual en la manera de ese nuevo nacimiento que tenemos acerca de lo que es la verdad presente para poder seguir edificando al resto de los hermanos. Así es, la Escritura dice que ya no operan en nosotros dos naturalezas. La realidad es que la antigua naturaleza quedó crucificada, ahí quedó. Sin embargo, la renovación del entendimiento es clave en esto, y lo podemos ver aquí en estos apóstoles. Fíjate bien, Javier, porque todos estos apóstoles ya estaban en Cristo. O sea, realmente ellos tenían esta vida del Espíritu, ese hombre espiritual del que tú hablas, pero su entendimiento estaba completamente embotado. Ahorita vamos a ver que hay un cambio, hay una reacción ya en ellos, pero su entendimiento no les daba. Imagínense nada más lo que está diciendo, el nivel de acusación. Entraste a la casa de incircuncisos y no nada más eso, nos rasgamos las vestiduras, comiste con ellos. Después vamos a ver a Pablo, después en Gálatas, ¿verdad? Exhortando, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o realmente lo recibiste por fe? ¿Qué tiene que ver ya? ¿Qué tiene que ver a estas alturas de este pacto, ¿verdad? De esta impartición de vida, que usted puede entrar a casa de una persona o comer con ellos? ¿En qué le afecta en su vida espiritual? En lo más mínimo, y menos que se sabe que él fue a llevar un mensaje. Pero para que vea cómo la mente religiosa, que en este caso se está manifestando de ellos, no puede discernir, no puede. La mente religiosa topa con lo que en el espíritu ya está operando, de ese hombre espiritual que tú hablabas. Entonces, antes de pasar con Leti, lo dramático de esto es que se está hablando de apóstoles. Esto es muy fuerte, porque si el llamado apostólico, otra vez, que nosotros sabemos de que no estamos a favor de títulos para tener jerarquías ni la pleitesía de la gente, no va por ahí, sino para entender una función. El llamado a apóstoles para fundamentar en lo correcto. Entonces, imagínese apóstoles que su función es fundamentar en lo correcto, fundamentar en lo incorrecto. ¿Se imagina después de ahí cómo crecerá el edificio? Señora Leti. Sí, gracias, apóstol. Yo pensaba acerca de que lo que aquí tanto hemos aprendido, ¿verdad? Tantas veces hemos escuchado de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata cuando nosotros venimos al reino, cuando estamos entendiendo, cuando hemos entendido el Cristo impartido y sobre todo, apóstol, el propósito eterno. Yo creo que todo lo que usted mencionó ahorita, las áreas, en las congregaciones o los lugares en donde se enfoca en la religiosidad o en el legalismo o en la formación de carácter nada más, en donde no se tiene realmente un entendimiento correcto de la verdad presente, creo que es imposible que puedan entender el propósito eterno de Dios. O sea, no hay manera de tener una doctrina correcta, una enseñanza correcta,
si no hemos entendido y no nos ha sido revelado de qué se trata esto, ¿verdad? Y qué es el propósito eterno. Yo pienso que de ahí se deriva todos los errores, cuando no se ha entendido el propósito eterno y que no se trata de nosotros, aunque todo se trata de nosotros en Cristo. Así es. Va a haber infinidad de errores y va a haber muchas filosofías y muchas doctrinas, muchas enseñanzas enfocadas a diferentes cosas, como lo de la enseñanza de reprender demonios. Otros se enfocan nada más en la fe, en la justicia, etcétera. Cantidad de temas, ¿verdad? Claro. Pero si no está todo enfocado al propósito eterno, yo creo que no hemos entendido nada. Sí, es como todos esos enfoques que son correctos. La justicia es correcta, la santidad es correcta, todo es correcto, ¿verdad? Entendiéndose bajo la óptica de la verdad presente, por supuesto. Pero es como tener, haga de cuenta, todos los ingredientes y comer los ingredientes por separado. Imagínese comer en la carne asada un puño de pimienta, ahora páseme ajo, ahora páseme, no sé, el sazonador. Cuando todo esto, por eso es que la verdad presente es la que nos da, aglutina todos los temas de la Escritura, ¿sí? Y cuando se es cristocéntrico, dice que todo llega a una, ¿cómo le llama? No plenitud, dice que todo se hace congruente, todo toma una congruencia, todo toma una forma, ¿sí? Por eso es tan importante esto que dice Leti. Se puede hablar de muchas cosas de la Escritura, pero si no están aglutinadas dentro del propósito eterno y el plan eterno, es como comer esos ingredientes por separado. Señora Liber y luego el doctor. Bueno, ahí en el pasaje, más arriba, Liber. En el pasaje donde estamos escudriñando, yo lo que veía era que la molestia más grande de ellos contra Pedro era por dónde estaba y a quién le estaba compartiendo el mensaje. 11:4. No, yo estaba yéndome hacia atrás y le digo, bueno, se les olvidó lo que en Hechos 2:1 les dice, ¿verdad? Que esta verdad y lo que van a hacer es para todos y hasta el fin del mundo. Que tienen que tener un inicio, pero que no es selectivo, que no es sectario, como usted lo mencionó en algún momento, sino que lo que ha sido revelado es para todos. Pero ellos todavía estaban como bloqueados en su mente de que los gentiles como que eran poca cosa para darles todo este mensaje. Muy buen y a punto. veces en el día de hoy, aún esa manera de aislarse o que la revelación es mía y de nadie más, es lo que también tenemos que quitar de la mente, de la cabecita, porque lo que Dios nos está dando no es para solo personal. Claro que no. Es para todo el mundo. Definitivamente. Y otra cosa muy importante que usted dijo, que ahorita después del doctor quiero hablar un poquito de eso. En Hechos 2 ya había habido la experiencia de cómo personas de diferentes naciones habían sido ya, habían hablado inclusive en lenguas, ¿sí? Cómo muchos ya habían recibido a Cristo. ¿Qué nos indica esto? Ahorita regresando después del comentario del doctor. No, yo nada más para insistir de que cuando decimos que es porque el mensaje debe ser cristocéntrico, recordar de vez en cuando que la base de esto está en Efesios, donde Dios dice que el propósito de Él era reunir en Cristo todas las cosas. El propósito en el cumplimiento de los tiempos, dice, es reunir bajo la cabeza, que es Cristo, todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Una traducción más fácil de entender es reunir todo y lo que está en el cielo y en la tierra, acortar la distancia, que quede reunido. Esto nos recuerda a la oración del Padre Nuestro. En otras palabras, que ya no haya distancia entre el cielo y la tierra. A eso significa reunirlo, pero bajo la cabeza de Cristo. Por eso es que si la iglesia no entiende que está trabajando para que Cristo en todas las áreas, llámele la política, la familia, todo, la cultura, todas las áreas de la tierra experimenten el gobierno del cielo,
entonces no se está trabajando para el propósito eterno. ¿Sí? Por eso reunir todas las cosas es que la distancia que hay entre las cosas celestiales y la tierra se elimine, como era en el Génesis. Y hay que decirlo, Rafa, pero es necesario que lo digamos, que es absurdo pensar que la proposición que hay de que todos los dioses que se adoran es el mismo Dios. Esta es una herejía, y no solo una herejía, una apostasía. La reunión de todas las iglesias, porque es el mismo Dios. Eso es imposible que un cristiano pueda aceptar eso. No, aquí la reunión que está hablando, doctor, es que dice que Alá es igual que Jehová y que el budismo y que todo. Sí, no, lo tenemos clarísimo. El único nombre que el único nombre en el cual la gente puede ser salva es el de Cristo, único. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Y está bien, hay que decirlo, pero aquí el punto de la reunión de las cosas es realmente eliminar la distancia, sí, bajo una cabeza, y la cabeza es Cristo, no tiene ni vuelta de hoja. El ámbito de gobierno, por eso sino un ámbito físico. En otras palabras, por eso el reunir todas las cosas es que todo quede bajo el gobierno de Cristo. Todo lo que en el cielo ya está bajo el gobierno de Cristo tiene que darse también en la tierra, ¿verdad? Adelante, Pastor Sergio. Sí, de hecho este domingo compartía aquí en la iglesia de que el Padre Nuestro, como tú decías, era una intención porque todavía no estaban consumadas las cosas en Cristo. Así es. Y hasta cierto punto podemos considerarlo como la oración que Jesús le enseñó al hombre para que el hombre hiciera, porque todavía no se daba ese hecho consumado. Pero hablé precisamente sobre la oración que a algunos le conocen como la oración del sumo sacerdote o de Cristo, que es Juan 17, y yo lo veo como una ratificación del pacto que ya estaba establecida entre el Padre y el Hijo. Y yo le decía, obviamente Jesús no le tenía que recordar al Padre que se tenía que cumplir eso que ya estaba establecido desde la eternidad, pero hay muchas cosas que Dios hace que queden establecidas y escritas para un nosotros. Testimonio nuestro. Y ahí sí es donde entiendo lo que nos dice en cuanto a acercar, porque en realidad de manera legal ya está. De manera legal el reino ya está, nosotros ya estamos posicionados. En esa oración Jesús le decía que ellos estén donde yo voy a estar, que ellos sean uno conmigo como somos uno tú y yo. Entonces todo eso se ganó por medio de la redención y por medio del plan eterno del pacto, del nuevo pacto. Pero la cosa es de que lo entendamos y que lo llevemos a la realidad y a la práctica, porque una cosa es de que ya esté legalmente operando. Una vez nos explicaba la diferencia entre que no es exactamente lo mismo, pero sobre legalidad y algo legal. Y hasta cierto punto ahorita ya estamos en una legalidad en cuanto a lo que ya fue establecido, o ya es legal, pero el hecho de que se esté llevando a la práctica es otra cuestión, porque a veces no hay el entendimiento. Y yo creo que Dios está moviendo, por eso se está hablando tanto esta verdad presente, por eso se está hablando de todas estas cosas, porque es necesario que la iglesia pueda entender todas estas cosas, pueda conocer su identidad, pueda conocer su posición, pueda saber que ya está operando, como usted decía, apóstol, en el gobierno del cielo, para que eso quede establecido aquí en la tierra. Entonces, qué importante es que el Señor está mostrando ahorita a su iglesia estas condiciones sobre las cuales operamos en este tiempo, para que realmente sea manifestado todo esto. Sí, a esto se le llama el ya, pero todavía no. Es lo que Hebreos dice. Hebreos lo expresa como que todo esto ya fue hecho, pero hay algunas cosas que aún no se han sujetado. La palabra que utiliza es sujetado. En otras palabras, lo que está diciendo es que nuestra realidad legal, Cristo está reinando ya, pero hay quien no se ha sujetado a esa verdad. Por eso se le llama la fase del reino, la fase de la extensión del reino. Realmente el reino no lo establece la iglesia, lo establece el Hijo, ya quedó establecido. La iglesia lo extiende, ¿sí? Lo manifiesta. Y el apóstol Basilio Patiño lo explica de una manera extraordinaria. Lo que ya es, pero todavía, lo que ya está, pero todavía no está, por así decirlo.
porque después viene la consumación de todas las cosas, ¿verdad? Pero en el plano espiritual y legal, Cristo está reinando ya. Y ahí está la iglesia juntamente con Él. Leti, pero vamos a primero pasar a unos anuncios. Usted quería decir algo, ¿verdad? No. Gaby, porque después de esto. Bueno, rápidamente queremos saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo. Como comentaba el apóstol, al Reino Ministerio de la Eternidad de Perú, a Douglas desde Brasil, a Ali Rodríguez desde Nueva York, Yoli Severino de República Dominicana, Ivette desde New Jersey, Maru Arrieta, el licenciado Mario Flores, R. Stalin desde California, Floyd de Leija desde Tampico, Elizabeth Maldonado también de Nueva York, Michael Giovanni desde Ecuador, Lourdes Janco desde Italia, Milán, a Berenice Ibarra desde Torreón, la pastora Rosalba desde Juárez, Marta Rebeca Querétaro, Laura Piña de Juárez, Claudia Artiles desde Nicaragua, Jacinta López, Norma Leticia Soto, Octavio Nava de Juárez, Marta Rubalcaba desde Aguascalientes, y hacen aquí una pregunta, apóstol. Sí, adelante. Dice: saludos y bendiciones. Muy cierto todo lo que ha dicho, hermano Ugarte. El título no garantiza nada. Dice: me gustaría que comentara sobre la Navidad, porque hay mucho ataque sobre esto, hablando un poquito ahorita de la religión y todas esas cosas. Sí, de una manera muy rápida para no salirnos del tema, nada más, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que festejar en esta época es la realización en el cronos de lo que en el tiempo eterno iba a ocurrir. En el ámbito terrenal, pues es celebrar la llegada del niño Dios, imagínense, ¿verdad? Los camellos, el elefante y la estrella y bueno, eso es la falta de entendimiento. Nosotros celebramos, aunque no se haya la fecha exacta, porque tampoco hay una coincidencia en las fechas. El espíritu religioso va a decir: no pueden estar festejando porque por ahí hay una leyenda que ustedes están festejando a Tamuz realmente. O sea, hay gente que le busca hasta lo que no para ver conectarlos con que estamos celebrando una fecha que tiene que ver con fiestas paganas. Y adorando al árbol, dicen. Y otros que dicen que se adoran al árbol. Pues barbaridad. Esas mentalidades religiosas le tratan de buscar lo malo a todo. Para el puro, todas las cosas son puras. Entonces yo lo único que quisiera decirle, que nuestro entendimiento debe ser claro. Es una fecha donde nosotros podemos aprovechar para, con el entendimiento, tener clara la intervención de lo eterno en el cronos, en el tiempo terrenal, para la ejecución del propósito eterno cuando el tiempo se cumplió. Conviva con la familia sin cara de hermano amargado, allá en una esquina, donde todos están acá festejando y alegres, y el hermano enojado está orando allá en una esquina reprendiendo demonios porque se la están pasando bien. Usted tiene que ser, y yo tenemos que ser luz, convivir con nuestra familia, aunque no estén en Cristo. Aunque no estén en Cristo, hay que llevar la luz. Acuérdese una cosa: a nosotros no se nos encomendó el ministerio de la condenación, sino el de la reconciliación. Si por algún motivo en esa reunión familiar usted cree que hay un ataque a su persona, a su fe, es una situación insostenible, se puede retirar sin hacer escándalo, pero es tiempo que la luz y el amor de Cristo se ha llevado a los ámbitos familiares, por supuesto, y que se note el Cristo que está impartido en nosotros. En esta yo le llamo fechas, ¿cómo le diré? Como una excusa, ¿sí me explico? Para reunir a la familia. Y por qué no, en el caso nuestro, no toda nuestra familia comparte nuestra fe, pero curiosamente nos piden una reflexión cada año u orar. ¿Por qué? Porque saben que hemos conocido a Cristo. Entonces no me meto más en el asunto ni de árboles ni de... No se mete en problemas, doctor. Ándele pues. Yo solo quiero recordarles que cuando al Señor Jesucristo lo invitaron a una despedida del gremio de los contadores públicos de ese tiempo, que eran los compañeros de Mateo y que eran unos sinvergüenzas, Él con todo gusto fue, aceptó, y yo les aseguro que se quedaron impactados con su presencia, y no porque los condenó, sino porque entendió de qué se trataba la reunión. Claro, nosotros somos una raza que contiene la vida Zoe, con eso le digo todo.
estamos por encima de las circunstancias terrenales. Yo creo que con eso se debe entender todo, ¿verdad? Señora Gaby, ¿usted quería comentarnos algo? Sí, apóstol, panel, sí. Aquí la traducción me suena muy interesante porque dice que cuando, regresando al tema, ¿verdad? Sí, claro. Regresando al tema, dice, pero cuando Pedro fue hacia Jerusalén, aquellos de la fracción de la circuncisión tomaron pleitillo contra él, diciéndole y reclamándole exactamente, entraste en casa de incircuncisos y te sentaste a su mesa. Me suena muy interesante recordar que en el capítulo anterior vimos que Pedro tuvo una visión donde se le dijo mata y come, y en este momento está realizándose en el momento porque se sentó a la mesa. No se sentó a la mesa nada más porque sí, se sentó a comer con ellos. Entonces él está teniendo como que una realización de una visión anterior donde se le dijo mata y come, y él ya era libre a pesar de ser judío, a pesar de tener el pacto de los judíos, porque suena interesante entender que eran judíos que estaban defendiendo dentro de su entendimiento, claro, su ley. No así podían sentarse ni comer ni entrar en casa de incircuncisos. Entonces aquí podemos ver lo que el antiguo pacto puede llegar a retrasar lo que hace el nuevo pacto si no se tiene el claro entendimiento de la libertad que tenemos en Cristo. Por supuesto, por supuesto. Aquí vamos a ver más adelante que Pedro ya los lleva a esta realidad, ¿sí? Pero de arranque ellos están metidos en lo que creen que es correcto por causa de un pacto que realmente lo prohibía, ¿eh? O sea, ellos están siendo fanáticos, por así decirlo, pero no sin conocimiento, basados en un pacto que ya no operaba. En otras palabras, hoy la gente puede tener celo sin tenerlo bajo el conocimiento del pacto en el que se opera. Sigue siendo, aquí ellos están mostrando un enorme celo, dice. Pedro comenzó entonces a relatarles detalladamente y desde el principio lo ocurrido. Pues sí, pobre Pedro, le han de haber temblado las piernitas, ¿verdad? Imagínense, dice que les faltaba tiempo para todo lo que le estaban echando. Entonces dice, estaba yo orando en Jope, les dijo, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi algo así como un enorme mantel que descendía del cielo colgado de sus 4 puntas y que llegaban hasta mí. Al mirarlo con detenimiento, comprobé que contenía cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. En esto oí una voz que me decía, anda, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. En otras palabras le está diciendo, yo estaba igual que ustedes. O sea, esa fue mi postura, idéntica que la de ustedes. La misma reacción. De ninguna manera, Señor, respondí, pues jamás entró en mi boca nada profano o impuro. Fíjense nada más. Hasta donde él empieza con lo que nosotros llamaríamos la justicia basada en sus propios méritos, ¿sí? Como después Pablo también llega a decir que si se tratara de méritos propios los tenía todos, y Pedro por lo menos aquí está diciendo, Javier, yo de comidas y eso no he comido jamás nada impuro, ¿sí? La voz replicó por segunda vez desde el cielo, no consideres tú profano lo que Dios ha purificado. Esto ocurrió por 3 veces y después todo volvió al cielo. En ese mismo momento llegaron 3 hombres a la casa donde me encontraba. Venían a buscarme desde Cesarea y el Espíritu me había dicho que los acompañara sin ningún reparo. Mis 6 acompañantes aquí presentes entraron conmigo en casa de aquel hombre, que nos refirió como en su propia casa, cómo en su propia casa se le había aparecido un ángel para decirle, envía a alguien a Jope y haz venir a Simón, a quien también se conoce como Pedro. Él te hablará de algo que puede ser tu salvación y la de tu familia. Apenas comencé a hablarles, y aquí está lo poderoso, no tuvo mucho tiempo de explicar. En otras palabras, Dios no le dio mucha chance de dar su opinión. Dios no le dio mucha oportunidad de un discurso teológico,
porque el que necesitaba ser confirmado en la revelación, ¿quién cree que era? Pedro mismo. Sí. En otras palabras, Dios dice, mira Pedrito, ¿sabes qué? No vayas a meter aquí otras, sí, ¿verdad? ¿Qué te parece si yo te demuestro aquí mismo, ¿verdad? Que ellos, yo los incluyo en este plan. Porque fíjese cómo dice, apenas comencé a hablarles, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, como lo hizo sobre nosotros al principio. Recordé entonces que el Señor había dicho, Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por consiguiente, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en Jesucristo el Señor, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Estas razones hicieron callar a los oyentes, y aquí viene la reacción, que alabaron a Dios y comentaron, así que Dios ha concedido también a los no judíos oportunidades de convertirse para alcanzar la vida eterna. Amén. Vámonos, se acabó la discusión. Ellos, lo que pasa es que para ellos, como el pacto, y otra vez, teológicamente estaban bien, Leti. Por eso lo expresa así el libro de Juan, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, porque es el pacto, inclusive el nuevo pacto, era para los judíos. O sea, los que llevaban mano, ¿sí? Vamos a decir, ¿quiénes llevaban mano? Por eso para ellos era un nuevo pacto. Para nosotros no es el nuevo pacto en esencia. Ojo con esto, no quiero confundirlos. Ahorita se los explico un poquito más. Para nosotros es el único. Nosotros estábamos sin pacto, sin Dios. Para el judío era el nuevo. Termina este y empieza uno nuevo. Pero la palabra nuevo en el griego es nuevo en esencia y naturaleza. No nada más nuevo en tiempo, sino nuevo en esencia. Es un pacto que ya no es de obras. ¿Sí? Es un pacto, aparte es nuevo porque es entre el Padre y el Hijo. Para nosotros este antiguo pacto jamás estuvo vigente. Para nosotros no nos correspondía. Por eso nosotros nos reconecta a lo que estudiábamos ayer, a la promesa hecha a Abraham. Lo del pacto con Moisés era un transitorio y tenía la finalidad, el fin de la ley es Cristo. Sí, Javier. Híjole, se me botó la cabeza, esa es mucha información. Pero tal vez ellos estaban genuinamente equivocados, claro, por lo que acabas de mencionar. Sí. Y no estaban dando respuestas evasivas, sino que tuvo que ser por medio de esa revelación a Pedro de llegar a ese entendimiento y comprender lo que Dios le estaba diciendo, claro, y que tenía que compartir con los demás que también se resistían a entender esa revelación, ¿no? Tanta impronta, tanto conocimiento, claro, de años los llevó a estar en un aletargamiento sí, de lo que fue el viejo pacto. Sin embargo, fue un tanto complicado para ellos destaparse y entender lo que era el nuevo pacto, y que sucedió precisamente como lo acabas de mencionar, ¿no? A través de esta revelación que le vino a Pedro, y decir, es que no es de esa manera, es como yo te digo. Haz de cuenta que Pedro dice, yo ni las manos metí. O sea, Pedro lo que está haciendo, está diciendo, yo no hice nada. Si aquí yo apenas estaba hablando y ya estaba cayendo el Espíritu sobre ellos. Es que esto que dice Javier es muy importante. Se puede estar genuina y honestamente equivocado, pero una vez que se conoce la verdad, cambia todo el escenario. Ya no se está equivocado, y si no se quiere entrar a la transición, se deja de ser genuino y honesto. Sí, ya una vez que conoces la verdad, ya no estás equivocado. Y si no la quieres, dejas de ser genuino y honesto. Incongruente. Sí, Pastor Sergio. Me llama la atención también en este pasaje el hecho de que, reflexionando un poco de cómo Dios a lo mejor estaba moviendo las piezas, ¿verdad?, del ajedrez. Pues sabemos que de alguna manera Pablo fue el que fue llamado de alguna manera para ser el anunciante de las buenas nuevas a los gentiles.
principalmente, aunque vemos que Pedro tuvo era el llamado primero, inicial, sí. y bueno, a lo mejor por no poderlo entender totalmente o tener esas improntas, Pedro probablemente tuvo que haber este cambio. Pero lo que voy es que, bueno, ya cuando estaba así, que Pablo era quien anunciaba el nuevo pacto a los gentiles, pues me llama la atención también de cómo Dios estaba utilizando a Pedro para que los judíos pudieran entender de todos modos que los gentiles estaban siendo incluidos en este nuevo pacto. Entonces, se me hace muy impresionante. Se me vienen varias cosas a la mente, ¿verdad? Obviamente son conjeturas en el sentido de que sabemos que había una cierta repulsión ante Pablo de los judíos. En primer lugar, porque pues tenía una doble nacionalidad, era romano también, y pues los romanos eran quienes tenían el dominio sobre los judíos en ese entonces, y era un perseguidor y asesino de la iglesia. Entonces, probablemente algunos sí pudieron entender que había sido tocado por Dios, etcétera, pero hubiera sido difícil a lo mejor para Pablo ser el anunciante del nuevo pacto para los judíos. Entonces, cómo Dios fue acomodando las cosas y lo utilizó cuando Pablo tenía un entendimiento muy abierto hacia las otras culturas y pudo ser utilizado de una manera sumamente efectiva dentro de todos sus años que estuvo de alguna manera en los viajes misioneros que realizó. Y a Pedro, pues bueno, utilizándolos para que no solamente fuera revelado el nuevo pacto a los judíos, porque muchos de ellos ya creían, porque eran judíos que de alguna manera estaban ya dentro de todo esto, y los mismos apóstoles, pero que dentro de ese celo que tenían, que como decían ahorita, era genuino, porque así era hasta ese entonces, pudieran entender, reconocer y aceptar que pues Dios estaba incluyendo a los gentiles también dentro de todo esto. Entonces, qué interesante ver cómo Dios es tan estratégico, ¿no? Y cómo va moviendo piezas por todos lados. Así es. Pues saludar sí. Personas, y entró una llamada por ahí ahorita. Bueno, queremos saludar a Tina García desde Asturias, España, a Héctor Rodríguez desde Cuernavaca, a Elizabeth Maldonado de Nueva York, que comenta: la letra mata, mas el espíritu vivifica. A Amin Abel desde República Dominicana, Carlos Chávez desde Aguascalientes, Anita Magaña, que nos está viendo ahorita desde su trabajo. Y bueno, Flor de Leija hace también un comentario y dice: wow, esta escritura evidencia el proceso de transición del antiguo al nuevo pacto. Sí, más que nada ver cómo el nuevo pacto ya estaba operando, ¿verdad? Aquí la transición más bien era en la mente de las personas, sí, porque precisamente Pedro está diciendo bien claro: a mí no me digan, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, se puede leer entre líneas que Pedro se defendió un poquito, porque Pedro lo que dice es, yo recibí una visión, me la dijeron 3 veces, y luego empecé a hablar y me callaron. ¿Yo qué tengo que ver en esto? ¿Sí me explico? El temperamento de Pedro era un temperamento que le gustaba o tenía una tendencia a quedar bien con todos, ¿sí? A diferencia de Pablo. Pablo, si quedaba bien con alguien o no le importaba. Ahora, este discurso, aun cuando vemos cierta defensa en la postura de Pedro, porque después vamos a ver cómo Pablo lo regaña, precisamente por esta postura de quedar siempre bien. Y aún Pedro después termina diciendo estas verdades que hablaba Pablo, que son difíciles de entender, y que los indoctos tuercen, ¿sí? Entonces él admite que esta revelación le costó. Por eso realmente después de la muerte, resurrección, ascensión, el pacto empezó a operar inmediatamente, este nuevo pacto. En la tierra todavía había un elemento activo del antiguo pacto. Ojo, no es que el nuevo pacto no estuviera operando, había un elemento activo. El elemento activo era el templo. Por eso Jesús es clarísimo diciendo cuando está hablando en el Monte de los Olivos, está declarando que el final de los tiempos ya estaba
ya había llegado y que no iban a pasar una generación sin que este final de los tiempos se diera. El final de los tiempos, no estaba hablando al final de los tiempos de la tierra, estaba hablando del final de los tiempos del pacto, del judaísmo. Por eso les dice, no va a pasar una generación sin que esto acontezca. Por eso Mateo 28 se tiene que estudiar bajo una perspectiva totalmente distinta a la de la escatología del final de los tiempos de la tierra. No es futurista. En esta primera parte de Mateo 28 está diciendo, no va a pasar una generación. La generación son 40 años. Jesucristo como profeta fue perfecto y preciso en esta profecía. A los 40 años o cerca de 40 años no queda piedra sobre piedra del templo, que era el último bastión del judaísmo, y no nada más eso, de el antiguo pacto. O sea, ¿por qué? Porque no habiendo templo no hay sacrificios, ¿sí? Entonces todo estaba fríamente calculado, pero por eso inmediatamente después del sacrificio, ¡pum!, se inaugura el nuevo pacto. Por eso le puede decir al ladrón que estaba ahí enseguida, oye, tú pusiste tu fe en mí hoy mismo, ¿sí? Porque no, nada, ningún rito ni bautismo, nada. Porque ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que una vez que el sacrificio fue acepto por el Padre, se acabaron los demás sacrificios. Y el ladrón lo aceptó como rey. Ahí le va para que lo puedan oír. Sí, y que al hacer esa declaración el ladrón lo estaba aceptando como el rey. Claro. El reino, ¿verdad? Entonces, él creía que era el reino de los judíos, pero era el reino universal. Sí, Liber, adelante. Yo estaba analizando ahorita aquí en mi cabecita, ¿verdad? Que lo más terrible de que esta revelación no se dé a conocer, los enemigos más grandes es la religión, los religiosos. Yo últimamente, usted sabe, tenemos una célula nueva y trataba yo de explicarles brevemente lo que era el nuevo pacto y dónde operábamos como casa y todo, presentándonos. Lo hice brevemente porque dije, bueno, esto es paulatino. Cuando termino de hacerlo, le digo, ¿sí me entendieron perfectamente? Yo me quedé así con los ojos redondos porque dije, ay, a unos nos ha costado un tiempo en deslizarlo. Y en la primer clase de célula dice, y me lo explican, le digo, a ver, ¿qué entendieron? Y me lo explican, apóstol. Entonces, nosotros, como lo hizo Pedro, tenemos que ir a la casa o a las áreas donde esta verdad y esta luz no ha llegado. Sin temor, sí, claro. Y exponerlo de una manera tan sencilla, tan clara, porque fue el plan inicial en la eternidad del Padre y del Hijo para que operara en este tiempo, y los que ya hay, y se les da y lo reciben así de una manera rica y sabrosa. Usted hubiera visto aquellas caras. Bueno, y el otro punto es, ¿por qué no disponernos los que ya pasamos un tiempo e iniciamos nuestro caminar en Cristo, en lo que no se había revelado, para abrir nuestro entendimiento, desaprender y aprender lo que Dios le agrada en este tiempo? Digo, sería tan fácil como la persona que a lo mejor creció en X conocimiento, no tenía la verdad, pero cuando se le presenta la verdad sencilla, a lo mejor como dice, pues yo vine aquí a decirles esto y esto y los otros, el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Y lo que a nosotros aquí en este panel y durante un tiempo nos ha costado, a lo mejor meses, ¿lo entendieron en la primera clase, apóstol? Porque no había esas. Es que acuérdense una cosa, la información religiosa se convierte en fortaleza, en una fortaleza. Imagínense cómo todavía hay gente atorada en que cree que una salvación tan grande se pierda por el tamaño de una falda, por un arete, que se pierda porque comió con mundanos, o porque se afeitó las piernas una dama, porque fue al cine, porque tomó café, o porque se tomó una cerveza,
O sea, estas llegan a ser fortalezas porque no se entiende la magnitud de la salvación. No se entiende la magnitud. No se entiende que inclusive ni siquiera nosotros tuvimos nada que ver para ejecutar un plan eterno. El problema es también esto, y no quiero que se tome a crítica, porque mientras llegue el evangelio correcto, aunque sea sencillito, gracias a Dios, ¿sí? Porque no, ni modo que digamos que nacimos sabiendo todo. No, si todavía no sabemos nada. O sea, nomás para empezar, estamos en pañales. Pero a veces simplificar tanto el mensaje, ¿sí? Yo no sé, debe ser simple, pero simplificar sin conocer la raíz de todo esto también es peligroso. Porque realmente hay un trasfondo tan grande que es el sostén de nuestra salvación y del conocimiento, que la Biblia lo describe como misterios. Por eso volvemos al punto. Imagínese un apóstol debiera trabajar sobre el entendimiento del misterio. Por eso Pablo dice que su trabajo era hacer entender, no era nada más exponer, no, hacer entender. ¿Qué es lo que falta para que esto se entienda y se llegue a tomar como la verdad presente? ¿Qué falta, mija? Mire, es continuar lo que se está haciendo, pero también quiero ser muy claro con quienes nos están oyendo, que a quienes les ha brillado la luz, no retroceden. No negociar. Hoy hablaba con una persona que mis respetos, me parece que su trayectoria es larga en el Evangelio, y decía, nunca había oído hablar la Escritura como la están hablando en muchos años. Y le dije, y quiero serle muy claro, esto ya no es negociable. Y me dijo, eso me gusta, que si realmente están creyendo esto, no se negocie con nada. Ya no hay vuelta hacia atrás, aunque venga la persecución, la calumnia, ataques de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue, mija? Mantenerse firmes en esto. Porque si llega a ser preocupante o hasta triste ver congregaciones donde se ha escuchado esta verdad y la rechazan completa y rotundamente, y lo ven demoníaco, lo ven como una doctrina demoníaca, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante, o sea, que se les haya hecho ver esta verdad y que ellos la rechacen completamente. Sí, esto es bien importante, el mantenerse. Y ni modo, pues es una pregunta muy buena la que está haciendo. Le vamos a dejar un poquito de la daguita ahí adentro a quienes se les esté revelando esto. El otro día me habló una persona y me pide, oiga, deme un consejo bajo la óptica del nuevo pacto y del reino, ¿cómo arreglaría usted problema congregacional? Le dije, mira, yo ahí no me metería mucho. Más bien lo que te quiero exhortar a ti, le dije, es que si tú tienes un llamado a salir de un esquema mental, de una estructura religiosa, y tú permaneces mentalmente en esa estructura, de nada sirve que yo te enseñe a arreglar problemas pastorales. Es que Dios te está diciendo que ese no es el lugar donde tú tienes que estar. Ni modo, yo soy clarito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo no podemos perder tiempo en estas cosas. ¿Qué significa esto, Mónica? Que ya hay muchas personas que están abriendo los ojos. ¿Cuál es la expectativa del Padre? Que una vez abiertos los ojos, no los vuelvan a cerrar. Doctor. No nos olvidemos que hay una persona que es divina, que es el Espíritu Santo, y que puede trabajar y de un momento a otro venir una comprensión sobre la gente más religiosa que nosotros conocemos y venir un cambio. Así fue cuando se empezó a predicar el Evangelio en un mundo pagano, en la iglesia primitiva. Así fue cuando se empezaron a predicar las 95 tesis de la Reforma y la doctrina de la salvación y todo lo que sabemos que sucedió hace 500 años. Así es que no se preocupen, porque viene un tiempo en que esto va a prender una mecha como un fuego que nadie va a poder apagar. ¿No se acuerdan usted? Yo traigo ya uno por aquí.
Allá quería alguien, Leti, ¿verdad? Leti y luego el pastor Sergio. Tenía otra pregunta, pero era de más atrás y ya no me quiero regresar en el Bueno. tema. Pero acerca de lo que se preguntaba Mónica, me vino a mi mente una escritura, está escrito, Mónica, que dice que el Señor nos ha dado entendimiento para comprender lo que nos ha sido dado. Literalmente así dice, les debo la escritura, no me la sé de memoria, pero está escrito, entonces yo creo que debemos confiar en eso porque fue escrito a la iglesia. Es a una de las iglesias que fue escrito eso. Entonces, los que ya son creyentes, los que ya tienen a Cristo en su corazón, nosotros debemos tener la convicción de que va a llegar el tiempo en que lo acepten. Sí, sí va a llegar. Pastor y luego Gaby, sí, porque parece que hay preguntas, ¿verdad? Sí, son algunos saludos, pero nada más también comentar muy rápidamente y a la gente, también en base a lo que se preguntaba ahorita. Nosotros, bueno, al menos hablo por mí, yo estoy muy contento porque les quiero compartir que hace 10, 12, 14 años, que ya hablábamos de muchas de estas cosas, realmente no conocíamos prácticamente a nadie que hablara de estos temas. Entonces era el sentirnos prácticamente solos. No dudo que hubiera, ¿verdad?, otras personas en otras partes que hablara sobre estas cosas, pero no había un crecimiento tan fuerte de esta revelación y menos la conexión entre las partes que ya de alguna manera conocían de esto. Y cada vez vemos un mayor entendimiento en la gente, lo que podemos ver por medio de redes sociales, cómo se conecta gente prácticamente de muchas partes del mundo que están recibiendo este mensaje, que el Espíritu les ha revelado que esto es la verdad presente, que este es el nuevo pacto. Entonces todo eso nos llena de una emoción muy grande porque sabemos que esto definitivamente es una obra de Dios y que Dios está llevando este conocimiento y este entendimiento a las naciones. Entonces creo que estamos viviendo tiempos sumamente emocionantes. Creo que estamos siendo utilizados todos en todas partes del mundo, porque también ustedes, donde quiera que estén, al compartir estos videos, están haciendo que este mensaje llegue a otras personas. Lo que ustedes comparten de manera personal con otras personas, se está extendiendo este mensaje del reino, este mensaje del nuevo pacto. Y sabemos, como lo hemos dicho muchas veces, apóstol, que esto ya no lo para nadie, ¿verdad? Entonces, estamos muy emocionados, sabemos que Dios está acelerando los tiempos. Si no hubiera estas herramientas de las redes sociales, a lo mejor no se estaría propagando de la misma manera en lo que lo está haciendo el día de hoy el Señor. Entonces, pues estamos confiando en que esto es una explosión tremenda y que vendrán obviamente mucho más grandes conclusiones y resultados de todo esto que está sucediendo. Quiero rápidamente saludar a José Evaristo, también de Asturias, España, a la familia Amigón desde Canadá, a Angélica Aguirre desde Sydney, Australia, a Luli Segoviano desde República Dominicana, a Net Talo desde El Paso, Texas. Y bueno, hay dos comentarios. El pastor Williams Enríquez dice: saludos apóstol Rafael Ugarte y a cada ministro del Señor en ese panel. Seguimos siendo edificados y en Cristo edificamos en esa verdad. Claudia Artiles desde Nicaragua dice: excelente edificación, felicidades a todos y súper bien todo el sonido, todo súper clarísimo, benditas gracias sobre gracia. Y pues manda a saludar a su paisano aquí, al doctor Rafael Ugarte. Y bueno, pues son los saludos. Sigue Gaby en lo que nada más, y para complementar esto, toda esta revelación tiene que ser llevada a la práctica. O sea, para que esto siga avanzando, la gente tiene que ver nuestra nueva manera de vivir, que ya no es religiosa, pero tampoco es mundana, que no es legalista, pero operamos en principios legales, ¿sí? Que no somos personas aisladas, pero tampoco tenemos comunión con todas las personas para que nos sean de influencia. ¿Sí me explico? O sea, esta verdad presente que produce libertad no produce libertinaje. ¿Qué más tiene que verse? Porque este punto es bien importante. Que las personas que han entendido esta verdad presente se hagan constantes en sus compromisos con Dios. Porque mucha gente que ahora vive en la gracia se ha hecho irresponsable, inconstante, conchuda,
no invierte en el reino, no invierte tiempo en el reino, no se consagra, no sirven en las congregaciones, porque por eso el apóstol Pedro decía que los indoctos tuercen. Entonces, ¿qué va a ser importantísimo? Una vida de un testimonio real, no de ser cristianos, no, de ser hijos de Dios por causa de la vida impartida a nosotros, ¿verdad? La manifestación, claro. Y entrar en todos los sistemas, claro que sí, señora Gaby. Sí, apóstol, ahorita que está mencionando eso, me viene a la mente el versículo, no recuerdo si es primera de Juan 5:12, que dice: si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. O sea que puede haber algún tipo de libertad que no sea verdadera, porque si hay un hijo, forzosamente tiene que haber un padre, y para que el padre en el hijo, el Espíritu Santo entra. Entonces no es nada más conocer la cruz o conocer los mandamientos o conocer el bautismo, es conocer al Hijo, y esa palabra abarca una inmensidad de dimensión, porque nosotros somos hijos por medio del Hijo, gracias al Hijo. Me recuerdo ahorita que estábamos mencionando de que si la salvación se pierde, en nuestras épocas de jóvenes recuerdo que nos gustaba mucho la música, y para mí era muy frustrante gustarme la música, porque era música que la religión decía no debes escuchar, porque no, si no dice gloria a Dios, amén, aleluya, no es música. Y crecimos, al menos yo personalmente crecí con una situación muy falta de ser libre, condenación de que me gustaba la música que cantaba en aquel entonces, no sé, X o Y, el rock, me encanta el rock pesado, pero era una condenación de, ya escuché esa canción de Europa o de cualquier otro grupo, pero realmente era falta de lo que ahora con este alumbramiento sabemos que nuestra salvación no está en juego porque no dependió de nuestras obras. Sí, aquí lo más importante es que la vida de Cristo nos mantiene libres de todo. En otras palabras, nosotros no estamos llamados a expresar nuestra vida, sino que se exprese la vida de Cristo. Entonces, en la medida que la vida de Cristo es manifestada, se mantiene la libertad. O sea, por eso ahorita que decía el doctor, Cristo no tuvo ningún problema para ir a la reunión de la despedida de Mateo. Cualquier religioso diría, ¿cómo es posible que ahí haya música mundana, que ahí había fiesta? Juan el Bautista después lo puede ver en Mateo 11, dice que él queda confundido por todas las noticias que le llegan de Cristo, y sin embargo Cristo pudo estar en cualquier sistema y jamás haberse contaminado. Entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Que es necesario que esta vida se manifieste, se esté manifestando y se esté manifestando y se esté manifestando, para que vivamos una congruencia de lo que creemos y con lo que vivimos. La gente ya es libre, pero se puede atar voluntariamente a cosas. Claro, y la gente que es libre se puede atar a cosas. O sea, no estamos diciéndole aquí que usted haga lo que quiere, no. La vida del Espíritu le indica qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿verdad? Sí, Javier. Yo sé que el tiempo ya va corriendo, pero me encanta cuando se hacen esas preguntas que ya son prácticas o pragmáticas de qué hacer, cómo hacer, y básicamente yo creo que ya lo resumieron todos, no lo voy a repetir, pero me encanta esa parte donde entendemos y somos enseñados a renovar nuestro entendimiento de la manera práctica de cómo nosotros debemos de ser testimonio fiel de Cristo en nuestra vida y ponerlo por práctica todos los días, no solamente en lo que hacemos, sino que en lo que estamos haciendo con nuestros hijos, nuestras generaciones, toda la edad que vamos a dejar. Entonces, número uno, lo mencionabas ahorita, apóstol, no lo podemos negociar. Dos, no podemos retroceder. Lo que creemos de Cristo en nuestra vida, que ha hecho en nuestra vida y que vamos a manifestar, es caminar hacia adelante, porque todo está sustentado en la palabra. Y esa es la parte que me ha tocado platicar con algunas personas fuera, que todo lo sustentamos en la palabra, y para ellos no encuentran salida porque no estamos agarrando ningún dogma de hombre, ninguna enseñanza de hombre, sino palabra viva,
de escritura de la palabra de Dios, y eso es lo que nos hace seguir caminando y seguir manifestando a Cristo sin retroceder, siempre con esa fe plena y en la certeza de que son sus palabras fieles y verdaderas y que nos van a llevar siempre de triunfo en triunfo y aprendiendo más de la vida de Cristo en nosotros. Sí, de hecho acuérdese que en nosotros quedó impartida la palabra y por eso es una palabra viva y eficaz. En otras palabras, la palabra viva y eficaz no es el logos, es Cristo mismo como palabra viviente, la palabra viviente. Por eso el logos sin el entendimiento puede ser letra, ¿sí? Que puede matar. Pues se nos fue el tiempo, tendremos que comer algo, ¿no? ¿No quieres despedir? ¿No? Ya. Jaime Cabrales desde Uvalde, Texas. A Jaime Cabrales de Uvalde, Texas. Bueno, les enviamos un fuerte abrazo. El viernes estaremos transmitiendo en vivo nuestra reunión, la que era la reunión dominical, se transmitirá el viernes en vivo, 7:30 hora del Pacífico. Un fuerte abrazo, bendecidos.